6 de la mañana con 1 minuto. Hoy ya es viernes, último día de la semana laboral, viernes 27. Estamos iniciando ya nuestro noticiero aquí a través de Majestad Radio, la soberana del aire. También muy pronto nos estaremos enlazando con Majestad Televisión en Santo Domingo de los Áchilas. También pueden escucharnos a través de las frecuencias 89.7 en Pichincha, 88.5 en Manabí y 97.5 en Esmeraldas. Muy buenos días para todos. Síguenos también a través de nuestras redes sociales. Estamos ya transmitiendo a través de nuestra señal en Facebook Live. Ustedes pueden vernos y mirarnos a través de la señal de Facebook Live de Majestad Radio. Ahí estamos ya transmitiendo en vivo. Son las 6 de la mañana con 2 minutos en este momento. Y bueno, les invitamos pues a seguir todas nuestras transmisiones. Estamos iniciando un día viernes, último día de la semana. Inicie por favor con ganas, con ánimo. Qué gusto poder acompañarles a esta hora e iniciar también las noticias, la información y todo lo que se viene. En pocos minutos se unirá a nuestra transmisión nuestro querido amigo y colega Néstor Aguilera para también comentar las noticias. Y por supuesto vamos a ir con nuestra agenda para el día de hoy. Ya les vamos a contar quiénes serán nuestros invitados. Vamos a revisar en este momento, les vamos a contar porque ustedes también pueden ingresar al Mundo a las 6, así se llama nuestras, ahí sí estamos en las redes sociales, @el Mundo a las 6. Si ustedes ingresan a esta red social, ustedes se encontrarán toda la información y todo lo que ocurre también a través de nuestros noticieros y también las entrevistas. Si es que se las perdió, usted entra a @el Mundo a las 6 y nos encontrarán allí. Para el día de hoy tenemos una agenda diversa. Hoy estaremos conversando con Luis Enrique Coloma, él es consejero presidencial, y con él hablaremos el tema de la desnutrición infantil en el Ecuador, qué es lo que se plantea, qué es lo que piden las autoridades, cuál es el presupuesto también que se le va a dar a este tema, que fue uno de los ejes de campaña del actual presidente de la República, y cómo se van a manejar en este sentido. Hablaremos con Luis Enrique Coloma, consejero presidencial. También estará con nosotros Francis Romero, él es director general de Click Report. Con él hablaremos sobre la aceptación del gobierno en su primer año de gestión, cuáles son las cifras positivas, las cifras negativas, qué es lo que piensa el ciudadano común. Lo estaremos dialogando con Francis Romero, él estará con nosotros para comentarnos cómo están las encuestas hasta el momento. Luego estaremos con Ana Patricia Torres, ella es analista política colombiana. Colombia va a las elecciones este domingo. Vamos a ver, en Colombia no es obligatorio votar, entonces también dependerá de cuán interesado está el ciudadano en ir a las urnas. Hay una disputa fuerte entre Fico, que es el favorito candidato de la derecha, y también Petro, que es el candidato de la izquierda, que contaba hasta la semana pasada que pudimos entrevistar también a una experta en el tema, una politóloga colombiana y periodista también. Ella nos explicaba que al momento, en ese punto, hace unas semanas, Petro estaba con un 53% de la aceptación, pero se dudaba que gane en una primera vuelta. También estaremos entonces hablando precisamente sobre este tema con nuestra analista. Ella es Ana Patricia Torres, analista política colombiana. Y para cerrar estaremos hablando con Carmita Gutiérrez, ella es presidenta de Asonic. Asonic es una fundación que ayuda a los niños que están luchando contra el cáncer. Están organizando una carrera atlética que se llama 12 horas de amor, un relevo por la vida. El objetivo de esta es precisamente apoyar
a estos niños que padecen esta enfermedad. En Azonic lo que hacen también es acoger a los padres porque hay un alto índice de abandono de los pequeños, de los niños en sus tratamientos del cáncer, porque resulta que tienen que venir a Quito, muchos de ellos, o a las ciudades principales para recibir su tratamiento, y muchos abandonan el tratamiento porque no tienen dónde quedarse, no tienen cómo mantenerse en las ciudades. Entonces Azonic se encarga de eso, y para ello están organizando precisamente una carrera atlética que se llama, que es esta que les comentaba, es una carrera por la vida, y están haciendo también la invitación en este tema. Entonces a las personas que queramos ayudar podemos hacerlo de diferentes maneras. Lo ideal es inscribirnos en esta carrera. Son 12 horas de amor, tienen varios auspiciantes. Va a ser este 11 de junio. Para este 11 de junio se está preparando precisamente esta carrera. Va a ser en el Boulevard del Parque de la Carolina. Esto es sobre la Naciones Unidas y Shiris, y el propósito evidentemente es obtener recursos. Son $5 por cada vuelta. Las personas que quieran correr y que quieran apoyar, habrá carrera de postas también para personas naturales y personas y diferentes empresas. Esto también se trata de ponerse en los zapatos de quienes están luchando contra el cáncer. Esa es nuestra agenda para el día de hoy, viernes 27 de mayo, y nosotros continuamos con más noticias y más información cuando son las 6 de la mañana con 8 minutos, y esto es El Mundo a las 6. Lo más destacado a las 6. En 8 minutos iniciamos con información del diario digital Primicias. Y arrancamos contándoles que el gobierno empieza un segundo año con 6 presiones para gastar más. El gobierno central dice que subirá el gasto para atender la crisis de seguridad y de salud pública. También debe asumir el alza salarial para los maestros y pagar la deuda con el IES, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Un manejo austero del gasto público marcó el primer año de gobierno del presidente Guillermo Lasso, pero en adelante su administración enfrenta mayores presiones para gastar más. Una muestra de esta línea de austeridad fue el veto total del Ejecutivo al proyecto de ley de la Asamblea para subir los salarios de los docentes. Y aunque el gobierno congeló los precios del diésel y también de las gasolinas de bajo octanaje en 2021, lo hizo a un nivel que produjo ahorros en los subsidios. La baja popularidad de Guillermo Lasso y la tensión con la Asamblea pueden obstruir su estrategia para reducir el tamaño del Estado, según la calificadora Fitch Ratings. El gasto público también en salarios de la burocracia nos presentan un cuadrito precisamente en este tema. Sobre el subsidio a los combustibles, el gobierno central presupuestó 1.900 millones para subsidios en 2022. El cálculo considera un precio promedio de precisamente los combustibles de $81 por barril, pero el precio real estuvo muy por encima de aquella proyección, ya que se colocó sobre los $110 por barril entre enero y marzo de 2022. Con este escenario, la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador proyecta que el gasto en subsidios llegará a los 2.550 millones de dólares este año. Los 3 principales subsidios en 2022. Sobre el alza de salarios a los maestros, el gobierno central tendrá que subir el salario a 170,000 profesores, luego de que la Corte Constitucional ratificara el alza por la Asamblea, también y como parte de la reforma de la Ley de Educación, que aprobó también la Asamblea Nacional. Este aumento salarial le costará 450 millones de dólares al año, y sus fuentes de financiamiento aún están por definirse, por decidirse. El presidente se comprometió a buscar este financiamiento legal y sostenible. El recorte en
endeudamiento también y de la deuda con el IES. El gobierno central se comprometió con el Fondo Monetario Internacional a transparentar la deuda con el IES, que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La deuda fue de la cuarta y de las quintas revisiones del acuerdo del crédito. El IES le reclama al gobierno central el pago de 8.309 millones de dólares y esto incluye el 40% del aporte estatal para el pago de pensiones y también las contribuciones para la atención médica de los jubilados. Esto es en lo que tendrá que también realizar aumentos y es en la inversión pública. El alza de los precios del petróleo y un buen desempeño macroeconómico, además del acompañamiento del Fondo Monetario, dejan espacio fiscal para un aumento ordenado del gasto público en el segundo semestre de 2022. Esto según el ministro de Finanzas. El ministro dijo que el gobierno central aumentará la inversión pública un poco más y adelantó que el presupuesto para vialidad, 160 millones de dólares. Esto incrementa también el plan anual de inversiones, que era de 1.800 millones en este año. Sobre hospitales y gasto en medicina, otro de los pendientes. El gasto público también aumentará porque están por inaugurarse nuevos hospitales como los de Manta, Pedernales, Durán y Bahía de Caracas, que no solo requerirán personal, sino también equipos. El presupuesto para estos hospitales es de 113 millones de dólares en lo que resta de este año 2022 e incluye también la repotenciación de otros 37 hospitales. Esto es lo que también se ha señalado y en lo que va a tener que invertir y gastar el gobierno. Sobre el presupuesto en seguridad, el presidente Lasso reiteró que invertirá los 1.200 específicamente millones en los próximos 3 años para fortalecer a la policía en plena crisis de seguridad, y esto también incluye la incorporación de 30.000 policías más. Información del diario digital Primicia. Son ya las 6 de la mañana con 13 minutos aquí en El Mundo a las 6. El Mundo a las 6, a través de Majestad Radio. Continuamos con más noticias. Ahora les contamos que el radar de Montecristi ya se encuentra en un centro de mantenimiento de La Tacunga. Información de Diario Expreso. Fue trasladado el pasado 11 de mayo, según 2022, según el informe de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en un comunicado que fue difundido el día jueves. La madrugada del 7 de noviembre, este radar que fue instalado en el Cerro de Montecristi fue inhabilitado por una explosión que dañó parte del aparato. Había funcionado alrededor de 11 días y su objetivo era la vigilancia de las actividades ilícitas en las zonas relacionadas con el tráfico de drogas detectadas en esa área y que habían sido interceptadas también a varias avionetas ilegales. La Fiscalía inició una investigación previa y más de 8 meses después del incidente aún no se han señalado responsables de hecho. Lo que sí se produjo fue el traslado del radar hasta el centro de mantenimiento de La Tacunga en Cotopaxi. Esto ocurrió el 11 de mayo en un comunicado en el que se señalaba que el objetivo es que la compañía Indra, proveedora del artefacto, realice la evaluación correspondiente sobre las condiciones técnicas. Información de Diario Expreso cuando ya son las 6 de la mañana con 15 minutos. Esto es El Mundo a las 6. El Mundo a las 6, a través de Majestad Radio. 6 de la mañana con 15 minutos. Continuamos con más noticias. Vamos a revisar Diario El Comercio. Pedido de revocatoria contra Lasso. ¿Es una mera amenaza? 2 abogados, Pedro Granja y Joselito Argüello, han entregado esta semana en el Consejo Nacional Electoral, el CNE, la solicitud de formularios para la revocatoria del mandato del presidente Guillermo Lasso. Ellos aducen un supuesto incumplimiento en su plan de gobierno y a su vicepresidente también, Alfredo Borrero, por haber firmado dicha agenda. No es la primera vez que desde la ciudadanía y la política se busca la revocatoria de un primer mandatario.
Desde el correísmo, pasando por Lenín Moreno y ahora con Lasso, se ha recurrido a esta herramienta y ha devenido de las inconformidades hacia el Ejecutivo, pero no ha pasado de ser una mera amenaza y no se ha concentrado por falta de cumplimiento de los requisitos para que se necesitan pues específicamente para poner en práctica una revocatoria de un mandato a un presidente legalmente electo por los ciudadanos. Modesto Apolo, abogado experto en derecho administrativo, quien abanderó junto al presentador Carlos Vera un proceso de estos tiempos de Rafael Correa en 2010, no tuvo éxito. Recuerda que le pusieron trabas hasta por el tamaño de las hojas. A medida que el trámite avanzaba, de hecho, hubo cambios en el reglamento para la recolección de firmas y finalmente este trámite se archivó. En la revocatoria de mandato en el Ecuador, avances y retrocesos, en 2018 la doctora en Ciencias Políticas María Laura Eberhardt explica que aunque la revocatoria existe en la Constitución desde 1998, no es hasta 2008 cuando se amplía su alcance al primer mandatario y además desde 2011 hubo también modificaciones que ponen en duda la verdadera utilidad de esta herramienta. Por ejemplo, hablamos de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana de 2010 que reglamenta la revocatoria con tramitología muy puntual sobre firmas y también procesos. Entre otros puntos, se requiere el 25% de respaldos para las circunscripciones y hasta 5,000 electores, además del 10% para circunscripciones de más de 300,000 personas, de más de 300,000 electores. Además, la Ley Orgánica Electoral contempla la entrega de estas firmas, que serían 1.9 millones y estas se representarían un 15% del padrón electoral según la Constitución. Información de Diario El Comercio, que ve como este pedido de revocatoria contra el presidente Guillermo Lasso como una mera amenaza, porque ya se ha dado también en diferentes circunstancias y a diferentes mandatarios y jamás se ha logrado. 6 de la mañana con 18 minutos. Esto es El Mundo a las 6. El Mundo a las 6, a través de Majestad Radio. 6 de la mañana con 19 minutos, finalizamos esta revisión de noticias con la revista Vistazo. Fausto Murillo niega que tenga un impedimento para ser presidente del Consejo de la Judicatura. La revista Vistazo nos trae lo siguiente, y esto respecto a toda esta polémica que se ha dado en la justicia en el país. En las últimas horas ha trascendido en redes sociales un certificado del Ministerio de Trabajo en el que consta un impedimento para ejercer cargos públicos del presidente del Consejo de la Judicatura, de Fausto Murillo. Una situación que Murillo salió a defender la tarde de este miércoles a través de su cuenta de Twitter, donde explicó que la remoción de abril de 2021 fue declarada ilegítima y violatoria de sus derechos por parte de los jueces constitucionales. La remoción de abril de 2021 fue declarada ilegítima y violatoria de mis derechos por parte de los jueces constitucionales. Este impedimento aplica para la carrera judicial y no para ejercer como vocal y presidente del Consejo de la Judicatura. Esto es lo que había puesto en sus redes sociales. Sin embargo, no negó la veracidad de dicho certificado. Ese impedimento aplica para la carrera judicial y no para ejercer como vocal y presidente del Consejo de la Judicatura, así lo escribió el funcionario. Esto ocurre en medio de la polémica desatada en el sistema judicial, luego de que Murillo decidió suspender por 90 días al titular de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, por una presunta infracción gravísima de manifiesta negligencia. Según Murillo, la decisión se debe a una denuncia
denuncia relacionada con el supuesto retraso en la tramitación de la solicitud de extradición del expresidente Rafael Correa, quien está prófugo de la justicia ecuatoriana y que recibió asilo en Bélgica. Información de la revista Vistazo, son ya las 6 de la mañana con 21 minutos. Esto es El Mundo a las 6. El Mundo a las 6, a través de Majestad Radio. 6 de la mañana con 21 minutos. Continuamos con más información, más noticias y saludamos a nuestro compañero, amigo y colega Néstor Aguilera, que ya se encuentra con nosotros aquí en los estudios de Majestad Radio. Bienvenido, Néstor. ¿Cómo estuvo el tráfico el día de hoy? ¿Qué tal llegaste? ¿Qué tal, mi querida Silran? Muy buenos días para ti, para mis compañeros, para ustedes, amigas y amigos. Estuvo bastante bien, digo, dentro de los términos normales o de relativa normalidad, esto entre comillas, ¿no? El día de ayer estuvimos trabajando hasta tardecito también, hay que mencionarlo, alistando algunos temas relacionados con el programa. Hoy desde muy temprano, sí, tuve que hacer el esfuerzo adicional que implica tener pico y placa. La travesía tradicional de los viernes, que enhorabuena me toma a mí los viernes. Sin embargo, hay algunos temas que siempre es importante mencionar. Lo primero, mañana bastante fría, cielo nublado en buena parte de la capital del Ecuador, 9 grados centígrados la temperatura ambiente. No me digas que vuelve el frío, por favor, que sí, eso sí es terrible para mí. Bastante frío, bastante frío. Sí está. Cuando llegábamos a la radio también tempranito, te cuento que estaba bastante frío, íbamos abrigadísimos, pero aquí ya nos vamos calentando con el cafecito, con las luces, y vamos ahí. Bueno, con el calor humano, hay que decir. Exacto, también calor humano. Sí, pero por supuesto que sí, eso es lo principal. Bueno, yo quiero destacar dos cosas antes de arrancar con algunos temas que siempre es bueno pasar revista, como cada mañana lo hacemos junto a Silrat. Hoy quiero agradecer a un buen amigo, la persona que me trajo en el taxi desde el parqueadero de borde de Cuscungo hasta el sector de la Avenida Patria. Le quise pagar y resulta que el señor me dijo que no tenía vuelto, pero el señor muy honestamente me dijo, mire, ¿sabe qué? Le mando más tarde un mensajito de texto y allí le voy a poner mi número de cuenta, me hace la transferencia y qué amable, qué buen equipo, sí, qué amable, buena gente. Qué bueno es encontrarse qué bueno recuperar esa confianza también. Sí, oye, ¿no? La verdad se me caía la cara de vergüenza. Bueno, yo le pagué, pero él no tenía el vuelto. Pero llegar a acuerdos no todavía. Le dijiste canje, hagamos canje como influencer. No, hacer, digamos, negocio, digo, por esta transacción que me corresponde pagar por el servicio que me ofreció el señor con una persona tan amable y sobre todo que hoy en día haga prevalecer en buena medida la palabra, créeme que es alentadora. Así ¿Le dijiste que nos escuche? Sí, por supuesto, le dije, mire, tranquilo, no desconfíe, me va a escuchar a través de Majestad de Radio. Sintonice la estación. Señor, muchas gracias por haberle salvado la vida a nuestro compañero. Créame, le hará la transferencia, es completamente honesto, aquí le damos la palabra. Y qué bueno encontrar gente así, mi querido Néstor, que realmente confíe, que confía en la palabra. Y nosotros lo que tenemos que hacer de nuestro lado es también devolver esa confianza, haciendo pues en lo que quedamos, y esto en todos los ambientes y en todos los espacios de la vida, ¿no? Si le quedaste debiendo a alguien, cumple, paga, es lo importante. Es verdad, me escribió, ya me mandó el número de la cuenta, ojalá nos esté escuchando, por favor. No me ha puesto el nombre, me ha puesto seguramente son los datos de la cuenta de la esposa, así que voy a cumplir, no se preocupe. Y tuve fortuna en medio de todo este episodio, porque posteriormente se me fue un bus de la Ecovía, que dicho sea de paso, Silrad, el día de ayer fue noticia en la estación norte de la Ecovía, sobre la avenida Río Coca, hubo una
congestión de personas en un momento de la mañana, tengo entendido. Esto no tengo claridad si fue el día de ayer o fue antier, pero de alguna forma fue reflejado en redes sociales debido a estas maquinitas que se utilizan desde la empresa municipal de transporte de pasajeros también, ¿no? Exactamente, sí, a mí me pasó eso en la mañana y por eso lo quería traer a colación. Tuve suerte y en eso sí agradezco que muchas veces también quienes operan el sistema de transporte Ecovía a lo largo de la avenida 6 de diciembre se me escapó por el mal sistema de recolección del dinero. Estuve varias veces intentando meter la monedita 25 centavos, no funcionó. El guardia también muy cordialmente, muy amablemente me ayudaba. Se me fue el bus. Yo dije, ya me fregué, porque seguramente el próximo va a venir después de algunos minutos más lleno. ¿Por qué? Porque ya es más tarde. Pero afortunadamente prácticamente vino uno detrás, pegadito, y ese estaba con bastante espacio, entonces pude venir de manera rápida, relativamente cómodo, y eso también me parece bastante atinado que desde la empresa de pasajeros también en las mañanas, sobre todo en horas pico, se puede implementar, es decir, va un bus. Sí, eso es buenísimo, que se pongan pilas, que se pongan alerta y que reaccionen a las necesidades de los ciudadanos, sobre todo de quienes madrugamos y estamos utilizando de repente también este tema del transporte público, ¿no? Es importantísimo, sobre todo porque es la mayor parte de los ciudadanos, muchos no tenemos auto, nos estamos moviendo en taxis y también tomando el transporte público, sobre todo el Ecovía, que es fundamental también para irnos moviendo, también el trol. Entonces sí es muy muy necesario que la gente y que realmente las autoridades locales se pongan muy pilas en esto y que nos den las facilidades para es importantísimo el hecho de que, por ejemplo, se habilite un bus y pocos instantes después llegue otro, porque el primero así no se llenará en exceso y el que viene detrás puede recoger a los pasajeros que no alcanzaron a ingresar en esa unidad. Bueno, eso en cuanto al transporte. Me parece también necesario que de forma paralela se implemente algún tipo de transporte. Sería bastante interesante y sobre todo útil para quienes tenemos que vernos abocados al tema del pico y placa. Y ojo, que el alcalde ha dicho que el tema se lo va a analizar en los próximos meses. Tengo entendido que se va a hacer una evaluación, si no estoy mal, ahora en junio o en julio, y hay la posibilidad todavía latente de que se establezcan restricciones adicionales acá en la ciudad de Quito. Esto implicaría 2 días a la semana, pero para eso también sería importante que las autoridades busquen formas de implementar servicios, por ejemplo, de transporte desde los estacionamientos de borde hasta lugares céntricos, llámese por ejemplo en el caso de Quito, y si hablamos del Valle de los Chillos hasta la Avenida Patria, por ejemplo, en el caso del parqueadero de borde en la zona norte, sería interesante, por ejemplo, hasta la Avenida Naciones Unidas, y así las personas de alguna forma ya pudieran avanzar directamente, no tener que tomar el transporte público. ¿Por qué? Porque hacerlo en las mañanas y en lugares como por ejemplo en la autopista General Romeñahui en las mañanas resulta prácticamente una misión imposible, sí. Claro, así toda la travesía. Sí, cómo no. Así que por ahí una idea, tal vez una propuesta o sugerencia bastante cordial a las autoridades que cada mañana nos escuchan y que están pendientes de lo que aquí conversamos, Silrad. Hay algunos temas, venía escuchándote en esta última parte, los relacionados con la justicia, esta serie de disputas entre el presidente del Consejo de la Judicatura y el titular de la Corte Nacional de Justicia. El día de ayer presentó una acción de protección, entiendo que en la ciudad de Cuenca. Vamos a ver qué resulta de aquello, pero ahora me ha llamado bastante la atención que en cambio aparece este documento en contra del titular del Consejo de la Judicatura. Así es, este tema, y que ha salido a decir que no es cierto y que no hay ningún impedimento, pero no niega que el documento sea totalmente legal y que sea un documento real. Sin embargo, está saliendo a defenderse, ¿no? Eso es lo que hemos visto. Sí, me llama mucho la atención, ¿no? Porque en momentos en que se apela a adoptar sanciones disciplinarias contra el titular de la Corte Nacional de Justicia, yo decía el día de ayer, ojalá esa celeridad, esa agilidad se adoptara contra jueces que son señalados por otorgar habeas corpus de manera tan ágil también, tan rápida,
contra jueces que han sido señalados o los cuestionados. Corpus que ahora nos salían en los Doritos y en los cachitos, dices tú abrías un paquete de snack y salía tu habeas corpus, así casi que así. Por lo menos yo digo, la judicatura, no lo sé, pero no entiendo que está haciéndolo de manera también tan ágil en cuanto tiene que ver a la comunicación, porque si se están sancionando jueces, por lo menos yo no veo los resultados, es decir, no siento que me lo están comunicando tampoco. Así que por allí entonces un llamado de atención al tema de la justicia y a buscar soluciones frente a esta serie de desencuentros que los hemos vivido y todos los días repetimos en esto, amigas y amigos, y ustedes van a decir, bueno, qué canzones, todo el tiempo con lo mismo, pero son algunos de los problemas a los que a diario nos enfrentamos. ¿Por qué? Porque si por A o B razón uno tiene un problema en materia de tránsito, uno seguramente va a ser sometido a la justicia. No estamos hablando de que estemos involucrados en un hecho delictivo, pero por una situación que puede surgir en cualquier momento y le puede pasar a cualquier persona, uno puede verse sujeto también a la actuación del sistema de justicia. Entonces, allí es cuando uno empieza a darse cuenta de la importancia de que esto funcione de manera eficiente. Y todo esto. ¿Y sabes también, qué, Néstor? De manera ¿sí? transparente, de manera eficiente, sobre todo en el tema de la justicia, que ha sido y que cada gobierno ha querido meter la mano en este tema de la justicia, porque siempre cada gobierno ha intentado hacerlo, pues el llamado también a transparentar las cosas, ¿no? El llamado también a que la justicia es un poder que es distinto al poder ejecutivo y que tiene que mantenerse independiente del poder ejecutivo, que es el presidencial, y también distante del poder legislativo, que es obviamente la Asamblea Nacional. Entonces también por ahí el tema es dejar trabajar desde los diferentes espacios sin querer meterse en la justicia, que es lo que ha habido y lo que hemos tenido como país desde hace muchos años, ¿no? Cada gobierno de turno lo que ha hecho es de una u otra manera meter las manos en la justicia, lo que en realidad nos friega como país, porque tienen que ser poderes separados para que puedan actuar y fiscalizar y realizar su trabajo de manera imparcial y de manera separada, sin tener ningún tipo de presión desde ninguno de los otros poderes del Estado. Sí, Silrad, en realidad el tema de la justicia es fundamental para un país y que funcione, que opere de manera ágil, de manera eficiente. Vemos que en el país desafortunadamente hay esta serie de situaciones bastante difíciles que enredan un sistema público en todo sentido que deja mucho que desear. Hay muchísimos problemas en el país y parece que todos los días aparece un escándalo nuevo, un problema adicional, y esto como que enreda más las cosas. Sobre el tema de la justicia, Silra, también permíteme referirme a algo que me ha preocupado muchísimo. El día de ayer me estaban llamando unos colegas desde Asunción del Paraguay. Desafortunadamente no pudimos establecer contacto en horas de la noche, pero hay preocupación porque hace algunas semanas nosotros reseñamos en este espacio lo que fue el asesinato de un fiscal en la ciudad de Cartagena, en Colombia, y hoy en día estamos viviendo la situación también que están enfrentando los operadores de justicia. En este caso, hace algunas horas se reportó el asesinato de una fiscal de tránsito en la ciudad de Manta junto a su acompañante. Imagínense, al menos 12 disparos contra esta ciudadana, contra la funcionaria de la fiscalía en la provincia de Manabí, y esto sin lugar a dudas también que abre muchísimas interrogantes y también cada vez más nos pone en una situación mucho más difícil, porque nos vemos abocados también a este tipo de situaciones. La justicia, ahora que hablamos de la necesidad de que opere con eficiencia, no puede hacerlo también frente a la amenaza del crimen organizado. ¿Cómo es posible que una fiscal que está haciendo su trabajo, que si bien es cierto estaba trabajando en el ámbito del tránsito, aparentemente antes estuvo involucrada en otras funciones ya relacionadas con casos de seguridad ciudadana y de crimen organizado muy puntualmente, pierde la vida de manera trágica en la provincia de Manabí, Silrat?
Así es, Néstor, y esto realmente preocupa, es grave y continuamos viviendo en un país lleno de violencia, en el que se está matando a la gente, en el que definitivamente estamos viendo que cada autoridad de repente que está haciendo su trabajo se está viendo amenazada. Entonces, ¿con qué, si tu vida está amenazada, cómo actúas? Yo digo, ¿con qué miedo están trabajando también los diferentes actores, y los actores de la justicia, quienes son llamados precisamente a este tema? ¿Con qué autonomía cuando la vida de todos ellos se está poniendo en riesgo, cuando hay amenazas latentes y ya hechos ejecutoriados como estos asesinatos, estos temas de sicariatos que están pues en nuestro país? Quisiera también llamarte hacia el tema político, porque el día de ayer se calificó ya y se aprobó la denuncia contra la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Ustedes recordarán que la primera fue contra Virgilio Saquicela, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, que se supone que es quien tiene que asumir una vez que el tema de Guadalupe Llori pues se concrete, ella salga del legislativo, que es lo que están persiguiendo al momento. El que le sucedería pues sería Virgilio Saquicela. Estuvimos aquí hablando con una experta en temas legislativos. Ella nos explicaba que no hay un tema de incumplimiento y que eso es apenas una sanción y que no pueden realmente sacarlo o evitar que asuma ese cargo, pero por ahí hay intereses políticos que estaban encaminados hacia ese punto. Ahora vemos que el CAL ya calificó y aprobó las denuncias en contra de Yesenia Guamaní por incumplimiento de funciones. Esto ocurrió el día de ayer, cuando el CAL votó a favor de calificar a trámite la denuncia presentada en contra de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Ella sería pues la llamada a ocupar la presidencia de la Asamblea en caso de que Saquicela tampoco lo haga, ya porque es por sucesión. Entonces a ella también lo que están señalándole es un tema de incumplimiento de funciones. 4 votos afirmativos resolvieron ya calificar a trámite esta denuncia. Los 4 votos fueron a favor, 2 en contra y una persona se excusó. Así fue el resultado de la votación. Miren ustedes el ajedrez político, así se jugó el tema. Yajaira Urresta de Unes fue quien presentó esta denuncia. Ella alegaba que Guamaní de la Izquierda Democrática infringió la normativa legal al presentar una moción de consulta interpretativa en la Corte Constitucional sobre un trámite para derogar la ley de la reforma tributaria. Con esta resolución del CAL, el siguiente paso será que el Pleno de la Asamblea se conforme con una comisión multipartidista ad hoc, como se la llama, para evaluar el caso y, de ser necesario, recomendar o no la destitución como segunda vicepresidenta. Guamaní respondió que se trata de una persecución política. Ella en sus redes sociales dijo lo siguiente: ser firme tiene un costo, me denunciaron por mocionar, es mi derecho, me aparte el artículo 135 de la LOF y debería darles vergüenza calificar una denuncia sin fundamentos legales. Me defenderé con la ley y haré valer mis derechos. Esa fue la reacción de la segunda vicepresidenta, pero sabemos todos que este tema es un tema político, es un tema por la presidencia de la Asamblea Nacional, que es lo que se está buscando. Moreira, Johanna Moreira, su compañera, pues su compañera de, ex compañera, digamos, de bancada, porque ella fue expulsada de la Izquierda Democrática, fue acusada de odiar y de tener una animadversión hacia su su colega ahorita en el legislativo, pero ex colega de la Izquierda Democrática, hacia la señora Guamaní, y Moreira respondió que no existe tal enemistad. Ella en redes sociales, fíjense lo que dijo: se ha calificado la denuncia en contra de Yesenia Guamaní y, razonando mi voto, he señalado que no existe ninguna enemistad manifiesta. Lo que exige mi cargo es cumplir la ley. La denuncia cumple con los requisitos y será una comisión pluripartidista
partidista la que decida sobre su caso. Así están las cosas. Ayer, si recordarás, mi querido Néstor, pues aquí precisamente la legisladora Moreira dijo que ella se arrepentía incluso de haberle dado su voto y su apoyo a su ex compañera de la izquierda democrática, Yesenia Guamaní. Pero esto es un juego del ajedrez del poder que estamos viendo nuevamente en la Asamblea Nacional, en el CAL, y que estamos viendo también ante una posible salida de la presidenta de la Asamblea, cómo se va a mover este ajedrez político y en manos de quién va a quedar el Ejecutivo con todos estos juegos que se dan, ¿no? La denuncia contra Saquicela, ahora la denuncia contra Yesenia Guamaní. ¿Quién se queda con esa presidencia de la Asamblea Nacional? Ajedrez político que termina transformándose en una telenovela. Cada día un capítulo diferente con una historia que no se resuelve. Tenemos todos los días posibilidades nuevas, van apareciendo diferentes opciones. Hablábamos de que Saquicela pudiera llegar a la presidencia, después no, que existe la posibilidad de que sea Yesenia Guamaní. Ahora se abre otro escenario en el legislativo. Lamentable por lo que está sucediendo por nuestro país. Tenemos y espérame un ratito, que en este punto quisiera acotarte algo adicional, súper brevemente, antes de que ya tenemos aquí nuestro primer invitado. Según nos cuenta diario El Telégrafo, la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, le habría pedido a Guamaní que presente una acción de protección ante la justicia para evitar el proceso en su contra. Esto, según lo reportó el periodista Jefferson Sanguña, él es de La Posta, quien estuvo presente en la sesión del CAL y fue quien precisamente explicó este tema y nos contó sobre estas cositas que se están jugando detrás en este ajedrez político del que estábamos hablando, ¿no? 6 de la mañana con 41 minutos, esto es El Mundo de las 6, Néstor, y mucha tela que cortar sobre lo que está pasando en el ajedrez político de la Asamblea Nacional. Así es, vamos a hacer una pausa, en pocos instantes estaremos hablando acerca de desnutrición infantil, cómo se lo está enfrentando desde el gobierno nacional. Nos acompañará Luis Enrique Coloma, consejero presidencial, aquí en El Mundo a las 6 a través de Majestad Radio. Volvemos. El Mundo a las 6, a través de Majestad Radio. Desde ahora disfruta del mejor internet y televisión por fibra con TVNet. Aumentamos la velocidad y disminuimos los precios. Navega sin límites con 80 megas solo por $25. Adquiere nuestros planes internet y televisión por fibra con TVNet por solo $35 con 80 megas. Estamos ubicados en la calle Guayaquil entre Río Mulaute y Pachatanga. Contáctanos al 0983-623629. TVNet en La Concordia, Santo Domingo y Viche. Instalación gratis, aplican restricciones. Todos nuestros precios incluyen impuestos. TVNet, más entretenimiento. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga. Patios de Majestad Televisión. El Mundo a las 6, a través de Majestad Radio. Personajes del mundo, a las 6. Son ya las 6 de la mañana con 44 minutos, lo anticipábamos, vamos a hablar acerca de desnutrición infantil, cómo se lo enfrenta desde el gobierno nacional, cuáles son las acciones que se están programando y también
cómo se está buscando ayuda a través de la cooperación internacional. Y digo esto porque el día de ayer tuve la posibilidad de hablar al finalizar la tarde con el canciller Juan Carlos Holguín, una extensa conversación en la que abordamos este tema y cómo se lo está enfrentando, qué posibilidades existen también de que países como Estados Unidos apoyen al Ecuador en esta materia. Muchísimas gracias a nuestro primer invitado, Luis Enrique Coloma. Amplia experiencia, estaba revisando su hoja de vida y algunos antecedentes suyos con estudios en el exterior. Bueno, ¿cómo enfrentar esta realidad? Usted que ha trabajado también como consultor en el sector privado, ya asumiendo este tema, un tema tan difícil, tan complejo, tan necesario en el sector público o desde la visión del sector público, pero bueno, ¿cómo mezclar ambos aspectos para poder lograr los resultados que como país esperamos alcanzar? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días a todos los radioescuchas de Radio Majestad. La desnutrición crónica infantil es uno de los problemas sociales y de salud más serios que tiene el Ecuador, más graves que tiene el Ecuador, y es un problema que ha estado relativamente oculto en el pasado. El gobierno del encuentro, el gobierno del presidente Lasso, ha sido el primer gobierno que destapa, que realmente confronta este problema con una estrategia integral, abordándola de una manera sistémica, porque la desnutrición crónica infantil es multicausal, no solamente tiene que ver con temas de alimentos, con temas de nutrición. La nutrición es una causa necesaria, transversal, pero no suficiente para la desnutrición crónica infantil. El gobierno del encuentro en este primer año de gestión ha trazado un puente, ha construido la ruta para llevarnos a un Ecuador del encuentro. Y ciertamente un Ecuador del encuentro tiene que incluir a lo más importante que tiene el país, que son los niños, la primera infancia. Y no podemos hablar de una primera infancia con oportunidades si es que no combatimos la desnutrición crónica infantil. Entonces, el gobierno ha creado un plan estratégico, el primer plan estratégico que se presenta para combatir de manera integral la desnutrición crónica infantil. Y ha creado una serie de institucionalidad, de proyectos, de sistemas que van a permitir combatir la desnutrición crónica infantil. ¿Cómo se lo espera hacer? Es decir, ya en líneas generales o en términos generales, ¿qué incluye este plan? Y sobre todo, ¿hacia qué líneas se pretende atacar en primer lugar? Este plan estratégico intersectorial que se creó con la participación de varias organizaciones de la sociedad civil, la academia, la cooperación internacional, ciertamente todos los ministerios que tienen que ver en la política pública de lucha contra la desnutrición crónica infantil, es un plan estratégico que tiene 28 proyectos en 6 ejes de gestión. Y lo que busca es crear no solamente iniciativas y una política pública de gobierno, sino una política pública de Estado, de largo plazo, porque a la desnutrición crónica infantil la vamos a ganar con perseverancia, con proyectos, con una visión de largo plazo, que no solamente sea una visión de gobierno, sino una visión de Estado que nos une a todos los ecuatorianos. Entonces tenemos una serie de iniciativas que estamos ya implementando desde el primer día, como la conformación de una Secretaría Técnica adscrita a la Presidencia de la República, encargada de la articulación, de la coordinación de toda la política pública de lucha contra la DCI. Adicionalmente tenemos una serie de proyectos que se están implementando en territorio. Por ejemplo, el proyecto Infancia con Futuro, que es un proyecto que llegará a 330,000 madres gestantes y niños en 728 parroquias priorizadas. Y tenemos una serie de iniciativas que estamos trabajando con los cantones, como por ejemplo las mesas cantonales intersectoriales, en donde están siendo lideradas por los alcaldes de los distintos municipios y estamos articulando la política pública a nivel territorial. Ahora bien, el tema de recursos, que ha sido también una de las grandes preocupaciones en momentos en que para atender sectores como el social todos coincidimos y ha sido un tema de enorme debate también a propósito del informe de la Nación del presidente de la República. ¿Cómo se espera trabajar? ¿Con cuánto se cuenta? Es una de las grandes preguntas que todos nos hacemos, considerando lo que está pasando a nivel de los hospitales públicos, donde no hay medicinas, cuando vamos a sacar la cédula, que hay demoras excesivas. ¿Por qué? Porque resulta que no hay personal suficiente, no hay material necesario para sacar las cédulas, y así una serie de servicios públicos que han visto cómo se ha deteriorado la calidad en cuanto tiene que ver a la atención al público, al usuario.
En el caso de la desnutrición crónica infantil, el gobierno del encuentro ha destinado 330 millones de dólares, sobre los 330 millones de dólares, para las distintas carteras que tienen que intervenir en la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Adicionalmente, por ejemplo, en este año y en pocas semanas, vamos a implementar el bono de los 1000 días, que es un bono, una contribución, una transferencia monetaria no contributiva que se denomina, que va a llegar a las madres gestantes más vulnerables, madres gestantes que actualmente no están recibiendo otro tipo de asistencia, y este tipo de transferencias monetarias nos muestra la evidencia internacional, la evidencia técnica, la evidencia científica, que son indispensables para mejorar las condiciones de vida en las poblaciones vulnerables y que pueda ayudar a luchar contra la desnutrición crónica infantil. Este bono se lanzará en los próximos días. Es decir, tenemos un presupuesto, tenemos una serie de acciones que están enmarcadas dentro de un plan estratégico y tenemos una visión de largo plazo. Ahora tenemos que unirnos todos los ecuatorianos. La lucha contra la desnutrición crónica infantil debe ser una cruzada nacional, una cruzada sin banderas políticas, sin ideologías, porque estamos hablando de lo más importante que tiene el país, que son nuestros niños. Y para crear oportunidades para nuestros niños, tenemos que todos participar, no solamente el gobierno central. Hay un rol muy importante del gobierno, de los gobiernos autónomos descentralizados, porque son quienes tienen las competencias de agua, de saneamiento. Juega un rol muy importante la sociedad civil. Tenemos que entender qué es la desnutrición crónica infantil, tenemos que saber qué comportamientos, qué hábitos tenemos que incorporar de cuidado en nuestros niños y niñas, sobre todo en esos primeros 1000 días de vida. ¿Se busca priorizar alguna zona del país? Si bien es cierto, es un tema que golpea con fuerza a todo el Ecuador, hay zonas mucho más deprimidas. ¿Cómo lo está viendo el gobierno? ¿Ya hay un plan como para arrancar quizá con más fuerza en alguna zona específica del litoral sobre todo? Sí, tenemos una priorización de 728 parroquias, en donde la prevalencia, es decir, el porcentaje, la proporción de niños con desnutrición crónica infantil es más alto. Y también estamos abordando ciertas parroquias donde la cantidad de niños, a pesar que la proporción no sea tan alta, pero la cantidad de niños con desnutrición crónica infantil es alta. Tenemos un plan que está siendo canalizado a través del proyecto Infancia con Futuro para abordar estas parroquias priorizadamente, donde vamos a hacer una atención este año. Se estima de alrededor de 330,000 familias, 330,000 madres gestantes. Quisiera también preguntarle cómo está, señor consejero. Yo soy Silrata Traslaviña. Me gustaría hacerle algunas preguntas respecto, por ejemplo, usted decía que son 330 millones de dólares los que se van a entregar y los que se van a gestionar. ¿Es suficiente este dinero? Este es el que está programado para 2022, según tengo entendido. ¿Es suficiente este dinero? ¿Cómo han pensado distribuirlo en las diferentes carteras y sobre todo por el tema de transparencia? ¿Cómo hacer que llegue hacia los más vulnerables? Los 330,000 dólares son para este ejercicio fiscal, para el año 330,000 dólares. 332 millones de dólares. 332 millones de dólares. Sí. Okay. Se van a distribuir en las distintas carteras que tienen que ejecutar la desnutrición, digamos, las iniciativas contra la desnutrición crónica infantil, principalmente el Ministerio de Salud Pública y el MIES, son las dos principales carteras. En temas de transparencia y cómo vamos a garantizar la calidad de ese gasto para que llegue a los más necesitados, se está implementando un sistema que es un sistema bien innovador que se llama el presupuesto por resultados, que es un sistema de gestión por resultados que garantiza que los recursos lleguen a donde se necesite, que haya un control de la efectividad en el uso de esos recursos. ¿Esto es técnico, tecnológico? Esto es un sistema combinado, es un sistema que tiene aplicaciones tecnológicas y tiene sistemas de procesos, es decir, ciertas metodologías. Esto se está aplicando, vamos a iniciar con el proceso en el Ministerio de Economías y Finanzas para el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Ministerio de Salud Pública. Este sistema de presupuesto por resultados dio mucho éxito en Perú en el control del gasto, de la asignación del gasto para la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Y ya les van a aflojar el billete por ahí desde el Ministerio de Finanzas, porque el tema ha sido también pues que no se aflojaba la plata. Decían que el ministro de Finanzas no soltaba ni un centavo por ahí. Entonces ya está dada la orden. ¿Sí se va a aflojar este billete, señor consejero? Sí, nosotros estamos recibiendo los recursos de acuerdo a la programación. Esto es un proyecto prioritario para el presidente de la República y estamos recibiendo los recursos. Tenemos
tenemos que recordar que había que poner la casa en orden. Teníamos una serie de problemas, de dificultades en la gestión de las finanzas públicas. Venimos de una pandemia de 2 años que han sido tremendos para la generación de ingresos y para la gestión de las finanzas públicas. Han habido una serie de gastos extraordinarios que se han tenido que abordar, como por ejemplo el muy exitoso programa de vacunación que costó más de $1,000 millones. Por lo tanto, teníamos el primer paso, si queremos tener recursos sostenibles, contar con recursos hacia el futuro, era organizar las finanzas públicas, y eso se ha hecho en este primer año de gestión. Y estamos contando con los más de $330 millones para la lucha contra la delincuencia. Señor consejero, quisiera también preguntarle, usted nos decía hace pocos minutos con Néstor que son pocas semanas en los que ya se va a entregar este bono de los 1,000 días. ¿Cómo van a hacer? ¿Va a haber algún tipo de censo? ¿Cómo se van a organizar para que llegue este dinero precisamente a las personas más vulnerables y a quienes realmente lo necesitan? Y cómo controlar el gasto también, ¿no? Que eso no se vaya a emplear en otras cosas. Existe un registro social que se llama la Unidad de Registro Social, adscrita a la Presidencia de la República, que es quien se encarga de llevar todas las estadísticas de vulnerabilidad, todas las estadísticas sociales. Esta Unidad de Registro Social tiene todo un análisis de dónde están las madres gestantes más vulnerables, es decir, que están en los estratos de pobreza y extrema pobreza, que actualmente no están recibiendo un bono y que necesitan esta ayuda, esta contribución económica. Ese registro social está siendo validado por la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, y se están determinando de manera más precisa posible las poblaciones vulnerables que deben recibir ese bono. Los bonos tienen un sistema de control, van a tener una serie de sistemas nuevos de biotecnología que va a comprobar la validez de la persona que está reclamando el bono, y va a tener una serie de controles para garantizar que el bono sea recibido por las madres gestantes que necesitan. El bono va a tener unas condicionalidades, va a tener un componente fijo y va a tener un componente condicionado. El componente fijo va a ser el más grande y el componente condicionado va a ser el más pequeño, que se va a acumular y se va a entregar contra el cumplimiento de la madre gestante de ciertos hitos importantes. Por ejemplo, al nacimiento del niño, que el niño se registre antes de los 45 días. Si un niño no se registra, el niño no existe ante el Estado y es difícil entregarle las prestaciones de salud y sociales. Por lo tanto, es esencial el registro. Entonces, al registro se le va a entregar acumulado 9 mensualidades de la parte que va a ser condicionada, que va a ser la parte más pequeña, $10 condicionados. Es decir, se le va a entregar $90 a partir del mes 9, $50 todos los meses y $90 acumulados en el mes 9. Asimismo, hay quienes hablan de que son valores súper cortitos, ¿no? Que hace una madre con 10, con 50, con $90. En realidad es un problema bastante complejo, como o también, consejero. Y si me permites, en la misma línea, yo leí comentarios en redes sociales que decían, bueno, ¿por qué en vez de dar plata o tal vez el bono, no mejorar las condiciones de los hospitales públicos para que haya una salud mucho más potente, un sistema más también, fuerte? ¿no? Porque, o sea, son las dos cosas, que las madres también reciban esta ayuda es muy importante, sobre todo para su tema de alimentación, para los niños, etcétera. Justamente, a ver, hay mucha evidencia científica que demuestra que las transferencias monetarias no contributivas, es decir, los bonos, sirven mucho en las poblaciones vulnerables. Hay mucha evidencia con respecto a esto. Es decir, $50 fijos todos los meses es una gran ayuda para una madre vulnerable, que posiblemente no tiene otras fuentes de ingreso, tiene fuentes limitadas de ingreso. Por lo tanto, $50 mensuales es una ayuda importante para que puedan acceder a una mejor alimentación, para que puedan acceder a servicios de salud, para que puedan complementar las necesidades básicas. Y luego, $10 que se van a acumular en los primeros 9 meses, $90. Luego, el primer año, durante 12 meses, $120. Y durante el segundo año, $120. Contra la asistencia a los controles de crecimiento del niño, es decir, que la madre cumpla, hay una corresponsabilidad también de la madre para que asista a los controles prenatales y a los controles postnatales del niño. Ahora también existe mucha evidencia, mucha discusión sobre si es que uno, en vez de entregar dinero, debería entregar bienes de primera necesidad, alimentos, etcétera. La evidencia también nos demuestra que no, que lo mejor que uno puede hacer a una madre vulnerable es de entregarle dinero, que ese paradigma que la madre, por ser una madre pobre, una madre vulnerable, va a usar mal el dinero, realmente no es muy cierto. Evidentemente, existen ciertas
madres en ciertos momentos que utilizarán mal el dinero, pero la evidencia, la estadística nos demuestra que la gran mayoría de madres utilizan adecuadamente el dinero en sus temas de primera necesidad. ¿Y desde cuándo va a ser esto? Porque nos decía las próximas semanas, pero ¿cuándo? Aproximadamente en 15 días se va a hacer el anuncio de la entrega del bono. En este año vamos a hacer una entrega que posiblemente va a llegar a más de 35,000 madres gestantes y va a ser una ayuda muy importante que complementa la estrategia de Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil. Ahora quisiera preguntarle ya, hacerle una pregunta ya más en el ámbito político, señor consejero, usted que está muy cerca del presidente Guillermo Lasso, ¿cómo son las relaciones internas ahí? ¿Cómo están trabajando ustedes? Y sobre todo porque se habla y se ha hablado mucho de una desconexión con el presidente de la República. Ustedes en realidad como consejeros presidenciales, primero, ¿cuántos consejeros presidenciales están ahorita trabajando, incluyendo los ad honorem, etcétera? ¿Cuántos de ustedes se les escucha en Carondelet? Y lo siguiente es, ¿el presidente recibe la información que necesita para no estar dentro de esta burbuja que es donde se ha señalado mucho y que ha ido la crítica que al presidente lo tienen en una burbuja, él no tiene idea de lo que está pasando en el país y esto es tarea muchas veces de los asesores y sobre todo de los consejeros, es el trabajo que ustedes tienen pues en sus manos? En mi experiencia no es para nada eso el caso. El presidente está muy involucrado con la estrategia de Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil. Es más, él lidera un comité intersectorial, es decir, un gabinete especializado en desnutrición crónica infantil. Hemos tenido alrededor de 7 sesiones de ese gabinete desde que inició el periodo del presidente Lasso. El presidente está muy vinculado, yo hablo todo el tiempo con el presidente Lasso, él está muy atento en cómo están avanzando los temas de desnutrición crónica infantil. En mi experiencia, el equipo del gobierno está muy unido, muy cercano al presidente y está interactuando en varios foros, son foros ordenados, foros estructurados. ¿Y el presidente les escucha realmente? Si tienen ustedes una apertura con el primer mandatario y le dan las cifras reales. En mi caso, totalmente. En mi caso, el presidente tiene total apertura. Como digo, yo interactúo frecuentemente con el presidente, pero también interactuamos formalmente en un comité intersectorial, en un gabinete de desnutrición crónica infantil, en donde se hacen presentaciones formales, se presentan todas las cifras, las estadísticas, y en ese comité intersectorial participan las carteras, los ministerios que tienen que ver con la desnutrición crónica infantil y algunas otras instituciones del Ejecutivo. Y en este comité se hacen discusiones y se toman resoluciones muy ejecutivas, muy prácticas sobre la estrategia de combate a la desnutrición crónica infantil. Bueno, Néstor. Sí, ojalá esta serie de encuentros con el primer mandatario también permitan hacer mucho más eficiente la entrega de los bonos, que comience a funcionar también este gran plan que tiene programado el gobierno nacional en beneficio de estas poblaciones vulnerables. Ojalá los consejeros también tengan la posibilidad de contarle al primer mandatario de primera mano lo que se vive en los barrios, la realidad que hay más allá de las estadísticas, de los planes, de los proyectos, etcétera, etcétera, que estos temas se aterricen, se puedan ser entendidos y que esta realidad a la que se refería mi compañera Sirra Traslaviña también pueda ser conocida de primera mano por quienes forman parte del gobierno nacional, se lo comunique de mejor manera, señor consejero, para que también se pueda conocer lo que se está haciendo. Todavía hay muchas dudas, repensar y esperamos los mejores resultados. Muchas gracias. Creo que la lucha contra la desnutrición crónica infantil, como decía, es un tema de corresponsabilidad, no solamente del gobierno central, de la ciudadanía, de los ministerios que están trabajando en esta lucha. Una causa que la sostengamos no solamente por un gobierno, sino la sostengamos por 10 o por 15 años. Creo que el gobierno del Encuentro ha tomado a este problema como una de las prioridades sociales y es la primera vez que se ha creado una estrategia, que se ha creado un marco de gestión y que se ha abordado este problema con la transparencia. Sobre todo que se le dé la prioridad necesaria al tema de la desnutrición crónica infantil, un problema bastante grave que aqueja a nuestro país. Esperemos que hasta finales de este año cumplan, ustedes se logren también estos objetivos que se han planteado y que nuestras madres gestantes puedan alimentar bien a sus hijos, puedan alimentarse desde
del embarazo y que trabajen en conjunto para alcanzar este objetivo. Que nos vaya a todos muy bien en estos temas, porque son nuestros niños, son nuestros pequeños. Vemos a tantos pequeños en la calle que a uno le rompe el corazón ver todo este tema. Entonces, ustedes son los encargados de ello. Cúmplanlo, por favor, y trabajen fuerte para alcanzar este objetivo. Muchísimas gracias. Así lo haremos. Muchas gracias. Ha sido Luis Enrique Coloma, consejero presidencial. Envió un saludo cordial también a nuestros amables oyentes, como cada mañana. Carlos Macas, por ejemplo, aparte de eso, del tema de la desnutrición crónica infantil, los planes de gobierno, dice, deberían trabajar en crear fuentes de empleo. Bueno, ya volvemos con más. El mundo a las 6, a través de Majestad Radio. Desde ahora disfruta del mejor internet y televisión por fibra con TVNet. Aumentamos la velocidad y disminuimos los precios. Navega sin límites con 80 megas solo por $25. Adquiere nuestros planes internet y televisión por fibra con TVNet por solo $35 con 80 megas. Estamos ubicados en la calle Guayaquil entre Río Mulaute y Pachatanga. Contáctanos al 0983 60. TVNet, más entretenimiento. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga. Patios de Majestad Televisión. El mundo a las 6, a través de Majestad Radio. En el mundo a las 6. Estamos de vuelta y estamos despidiendo a nuestro invitado, el consejero presidencial Luis Enrique Coloma. Le estamos indicando por dónde es la salida. 7:07 de la mañana, Colombia elige presidente ante propuestas de cambio. Más adelante estaremos abordando este tema. Mientras tanto, les contamos, la agencia AP, en medio de un ambiente polarizado y un creciente descontento ante la corrupción y los altos niveles de desigualdad e inflación que impactan la vida cotidiana, los colombianos acudirán este 29 de mayo a las urnas para elegir un nuevo presidente entre una baraja de 6 candidatos. Serán las segundas elecciones presidenciales desde que Colombia firmó un acuerdo de paz con las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, en 2016. Sin embargo, este dejó de ser el tema central de un país que, tras cerrar 5 décadas de confrontación con esa guerrilla, encara nuevos desafíos. Cambio es la palabra que repiten la mayoría de los contendientes y que para cada uno tiene diferentes matices. Ni siquiera el candidato de derecha quiere ser asociado con el actual presidente conservador, Iván Duque, quien cierra un periodo de 4 años con bajos niveles de popularidad. Eso es lo que está ocurriendo a esta hora en Colombia. En pocos instantes les anunciamos, estaremos abordando este tema, lo más destacado de la información internacional que se genera en Colombia, pero sí me gustaría también referirme a un tema relacionado con lo que fue un reciente ataque en el estado de Texas, muy cerca de la frontera con México, en Estados Unidos. Muere el esposo de maestra asesinada en Texas. Ahí te ayudo un poco, mi querido Néstor, con el tema internacional. Precisamente Alerta News nos tiene especificado, nos dice que son hasta el momento 22 muertos, 19 niños, entre ellos en la peor masacre en una escuela primaria en Texas, así es como lo están calificando. Alerta News tiene una continua cobertura respecto a esto que ha sido gravísimo. Además de esto, también nos señalan una preocupación pues en el tema de salud del monkeypox. Un alto funcionario de la Organización Mundial de la Salud expresó su preocupación por la posibilidad de una propagación comunitaria de la viruela del simio. La viruela del simio, esto que ya nos está preocupando a todos, por la posibilidad también de una propagación comunitaria
sanitaria de esta enfermedad, mientras hablaba en una sesión informativa técnica, esto en la Asamblea Mundial de la Salud, que está ocurriendo hoy día viernes. Sobre este tema de la viruela del mono, también ya se confirmó el primer caso en varios países. Esto se ha ido corriendo, pero definitivamente es tenaz, ¿no? Lo que está pasando se ha ido propagando alrededor del mundo. Existe miedo, existe alertas. Por otro lado, también Honduras liberó a la senadora electa colombiana Piedad Córdoba, retenida por no declarar $60,000. Esto en medio de las elecciones. Piedad Córdoba ya fue liberada. Eso es lo que nos dicen que ha ocurrido también en Honduras, mi querido Néstor. Y eso es lo que te puedo colaborar ahorita, mientras estábamos en una pequeña pausa, mientras hablábamos también de los temas internacionales que nos llaman la atención. Y vamos a enfocarnos nuevamente en lo que está sucediendo en el país, algunos temas que han sido analizados por la empresa consultora Click a través de sus informes mensuales. Son las 7 de la mañana con 10 minutos. Vamos con nuestro siguiente invitado. Personajes del mundo, a las 6. Siete de la mañana con 11 minutos. Estamos bromeando aquí con nuestros compañeros Patricio Sánchez y DJ Line, Juan Pablo Constante. Sí. Ya lo van a ver tras cámaras, porque me acaban de hacer aquí una grande que lo voy a poner en las redes sociales para que ustedes vean lo que me hacen en este estudio, cómo me hacen bullying en este estudio. Quiero denunciarlo públicamente, Néstor, porque a ti no te han hecho ese bullying, a mí sí. Bueno, ya vamos a explicarles al final de este espacio de qué se trataba. Vamos a abordar un tema bastante serio y con el que me gustaría dar pie a la siguiente entrevista. Francis Romero, quien es principal de la empresa Click, y vamos a referirnos al más reciente estudio, al Click Report de este mes de mayo, mes que está finalizando, y quiero enlazarlo a lo que ha sido el informe de labores del presidente de la República. Me gustaría abordar, Francis, y muchísimas gracias por acompañarnos en primer término, algunos de los elementos más importantes que han sido recogidos en este estudio, y quiero arrancar sobre los temas que más preocupan a los ecuatorianos en la actualidad. Sin lugar a dudas, y yo me atrevo y me adelanto, a pesar de que ya leí yo el reporte que me pasó días atrás nuestro invitado, pero me atrevo a indicar que lo más preocupante para todos quienes estamos escuchando este espacio, para quienes salen a la calle, será el tema de la seguridad ciudadana. ¿Qué nos dice Francis Romero al empezar este diálogo? Bienvenido, buenos días. Néstor, Silrat, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar el día de hoy con ustedes y poder presentar los resultados de nuestra última investigación, la misma que la realizamos entre el 14 y el 15 de mayo. Hicimos 760 encuestas, 380 en el Cantón Quito y 380 en el Cantón Guayaquil. Esto tiene una representatividad estadística del 95% y un margen de error del más menos 3%. Con este antecedente quisiera responder su pregunta. ¿Cómo no? Este estudio, el objetivo principal de la investigación fue evaluar la gestión en el primer año del presidente Guillermo Lasso. Hicimos algunas variables para poder entender la realidad nacional. Empezamos como nosotros siempre hacemos, con una pregunta que genera empatía con el entrevistado, pero yendo a lo importante, ¿qué calificación le da a la gestión la población en este momento? Encontramos que el 29% la califica de positiva y el 71% la califica de negativa. Lo peor calificado, después de nosotros hacer una calificación de la labor en general, hicimos un análisis específico de cada una de las áreas en las cuales el presidente de la República debería haber actuado. Y uno de ellos es la seguridad.
Y la seguridad es el aspecto o el área que peor calificación obtiene el presidente de la República. Obtiene un 87% de calificación mala a su gestión. Apenas un 13% dijo que era buena. Pero concluyendo, el principal problema que hoy día tienen los ecuatorianos es la delincuencia. Eso es más en Guayaquil, pero es casi similar en Quito. Este problema que cada día se sigue tomando las calles y nos hace ver lo desprotegidos, lo vulnerables que estamos en estos momentos los ecuatorianos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? El tema de la inseguridad o de la delincuencia es el que más preocupa a los ecuatorianos. Sin embargo, hay otros temas que siguen allí siendo mencionados, Francis, y me gustaría también que nos cuente un poquito acerca de la incidencia de cada uno de ellos. Ha sido tratado por el presidente Guillermo Lasso durante su informe de gestión este 24 de mayo, el tema económico, pero ¿cómo se refleja eso ya a nivel del estudio más reciente que ha hecho CLIC? Asimismo, y no menos importante, es el problema del desempleo y la crisis económica. El desempleo y la crisis económica entre los dos suman 40%, un poquito más de 40%, pero revela la crítica situación económica que siguen viviendo los hogares en el Ecuador. La pobreza, el incremento de los precios de la canasta básica, el que no consiguen trabajo, sin duda alguna nos deja ver que este primer año de gobierno no ha estado enfocado en la realidad nacional, no ha estado enfocada en solucionar los principales problemas que tienen los ecuatorianos. Como les mencioné, la delincuencia y la inseguridad sigue creciendo, la pobreza, el desempleo, la crisis económica, asimismo, sigue creciendo. Estos problemas, con otros como la corrupción, el narcotráfico, son los principales problemas que mencionan los ecuatorianos en este momento para el Ecuador. Ok, ahora hablemos sobre otro aspecto, y ahora que estamos también pasando revista a lo que ha sido este primer año de gestión del presidente de la República, hemos visto en términos generales la calificación que se le da a su gobierno, algunas de las principales preocupaciones también derivadas de la gestión gubernamental, pero ¿cómo se perciben los temas que desde este estudio ha hecho bien el presidente de la República y cuáles ha hecho mal? Nosotros hicimos dos cuestionamientos a la población, como usted mencionó, qué ha hecho bien y qué ha hecho mal. ¿Qué ha hecho bien el presidente de la República en su primer año? Yo creo que los ecuatorianos coinciden como el 48% de los que respondieron nuestra entrevista en el plan de vacunación. Le sigue un 32% que dice que no ha hecho bien nada, un 8% reactivar la economía, un 3% las relaciones internacionales y ayudar a las pequeñas empresas. ¿Qué ha hecho mal? 32% menciona que no cumple con su plan de gobierno, un 22% dice que todo ha hecho mal, y después tenemos no generar empleo, no dotar de armamento a la policía, subida de precios de la canasta básica y subir la gasolina. Como vemos, en conclusión, la calificación que la población le da en su primer año al presidente de la República es mala. Lo único rescatable a criterio de la mayoría de los ecuatorianos es el plan de vacunación. Claro. En el resto de aspectos pierde el año, en pocas palabras. Quisiera también hacerle por aquí una pregunta, Francis, y es decirle, ¿a qué se debe? O sea, evidentemente hay un montón de temas pendientes, de problemas, etcétera, pero estamos viendo que en comparación al primer año del expresidente Moreno, esta vez el presidente Guillermo Lasso recibe calificaciones mucho más bajas en su primer año de gestión. ¿Siempre funciona así? Es decir, ¿cómo se califican los primeros años de gestión de los gobiernos? ¿Cómo lo ven ustedes que tienen toda la experiencia desde Click Report? A ver, por lo general, y de las experiencias, como usted menciona, de anteriores administraciones, el primer año es un año en el que han logrado consolidar de alguna manera un capital político importante. Recordemos solo como ejemplo el anterior presidente, Lenín Moreno. A un año estaba sobre el 70% de calificaciones positivas a su gestión. Guillermo Lasso en un año logró diluir el capital político que logró consolidar en sus 3 primeros meses de gestión.
Él alcanzó calificaciones positivas a su gestión por el gran trabajo en la vacunación de más del 80%. Pero después de eso fue perdiendo credibilidad. Ahí lo vemos. Pueden ver, miren la caída que él tiene. Esto es la caída de Lenín Moreno en 4 años. Esta es la caída de Guillermo Lasso en un año. Mucho más evidente. Los datos. Muchísimo más claro. El promedio en el 2021 tuvo sobre el 70%. A enero del 2022 ya había caído al 52%. A marzo cayó al 42% y ahora a mayo tiene 29%. Es decir, él ha venido con una tendencia de una pérdida de entre 10 y 15 puntos cada mes y medio, que es lo que nosotros hemos investigado. Y esto se debe básicamente al no haber estado conectado con la realidad nacional. Yo quiero ponerles un símil. Yo veo que está pasando algo que es similar a lo que pasó en la época de campaña. Guillermo Lasso hizo una pésima primera vuelta. Es más, llegó a la segunda vuelta con las justas. Y la segunda vuelta, él hizo un cambio dramático de la actitud y de su campaña en general. Yo creo y aspiro que esto sea lo que está pasando ahora. Es decir, que ahí lo que vimos, perdona que le interrumpa, Francis, pero lo que vimos fue ya para una segunda vuelta, definitivamente un giro total en el tema, por ejemplo, de comunicación, en el tema de replantear una campaña, en el tema de abrirse. O sea, vimos una segunda vuelta en la que realmente ya cambia totalmente la estrategia. Si es que el presidente escucha y mira estas encuestas, ¿usted considera que debería cambiar todo ese equipo, debería darle un giro al tema de comunicación? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo analiza también las cifras de Click Report? Silvia, muchas gracias por su pregunta. Y como le mencionaba, él tiene que cambiar totalmente todo lo que ha venido haciendo en el primer año. Todo lo que hizo el primer año, a criterio de la mayoría de los ecuatorianos, estuvo mal hecho. En el mensaje, en el informe que él dio a la nación, se pudo ver que él entendió que lo que hizo en el primer año no era lo que la mayoría de los ecuatorianos esperaba. Si es que él cumple lo que mencionó en el mensaje y entiende que es urgente la solución de estos principales problemas que tiene el ecuatoriano, veremos un fortalecimiento en cuanto a su gestión. Sin embargo, si él mantiene lo que ha venido haciendo durante el primer año, lo único que veremos es un deterioro aún mayor del apoyo popular que él tiene en estos momentos. Quisiéramos también revisar otros temas que nos muestra su encuesta, sobre todo en el ámbito del tema de la asamblea. Exactamente, lo de la asamblea. Esa es otra. Que tiene también una caída tenaz, pero a ver, el tema de las legislaturas me parece, y esto también quisiera ponerlo sobre la mesa para que nos cuente nuestro invitado, es que siempre los legislativos, el trabajo es legislar, el parlamento, ahí se parla, se dialoga, etcétera, entonces tienden a mantener una calificación que no suele ser muy alta. Sin embargo, aquí vemos en sus cifras también una caída en la Asamblea Nacional que no llega al 3% que tenía y con el que cerró el anterior periodo, ¿no? Teníamos una asamblea del 3% de aceptación. ¿Cómo está el tema en el legislativo? Silvia, hoy 9% califica de buena la gestión de la Asamblea Nacional. 9%, bajísimo. A un año de haber sido posesionada. ¿Qué quiero resaltar? La anterior asamblea, que fue una asamblea muy, pero muy mala, en 4 años, su último año, tuvo calificaciones debajo del 10%. Esta actual asamblea, en menos de un año, está casi igualando el récord de la peor asamblea que habíamos tenido en el Ecuador. O sea, esta ya, según sus números, ya está superando incluso la anterior. No, el anterior llegó a tener casi 6-5% de en el primer año. Pero estamos ahí cerquita. Pues en el primer año la asamblea anterior tenía más del 25% de calificación positiva. Y ahorita vemos un 11%, entonces ya estamos terribles. Claro, justo eso era lo que quería resaltar. Esta asamblea ha logrado en menos de un año diluir las divisiones que tenían los ecuatorianos. Ha sido sin duda alguna la peor asamblea que hemos tenido hasta ahora.
Cuando nosotros les preguntamos qué ha hecho bien la Asamblea, fíjese este dato de aquí, 84% dice que nada, 84% de la población. ¿Qué ha hecho mal? Todo, 55%. No legislar, 19%. Corrupción, 10%. Las amnistías, 7%. Realmente la Asamblea Nacional tiene que, con estos datos, tiene que entender que el trabajo que han venido desarrollando, sin duda alguna, deja en un malestar, en un grado de insatisfacción a la población enorme. Si no rectifican, lamentablemente no pueden salir todos, o todos deberían renunciar. Sin embargo, deberían rectificar y entender que están ahí para legislar, pero legislar para la solución de los problemas de los ecuatorianos. El Ecuador hoy más que nunca necesita un norte. El Ecuador, de lo que hemos visto, de los datos que nos han presentado públicamente, vamos a tener una nueva bonanza. Tenemos un petróleo que supera los $100, tenemos remesas de más de 4.500 millones de dólares, tenemos, este año se van a romper récords en el cobro de tributos de impuestos. Puesto a la renta. Tenemos una reserva monetaria de más de 7.000 millones de dólares que nunca antes habíamos tenido. Tenemos ¿cómo se llama? Un incremento en las exportaciones. Y adicionalmente los multilaterales van a prestar más dinero al Ecuador. Entonces, con esta posible bonanza que vayamos a vivir en este 2022, creo que se está dando todo. ¿Para qué? Para que quienes están liderando las diferentes funciones del Estado aprovechen y realmente pongan un norte que logre la solución de los principales problemas que tiene el país. Pero esto es bonito decir, es fácil decir. Aquí lo que se necesita realmente es una convicción de amor por nuestro país, de entender que los ecuatorianos hemos venido por años en una grave crisis económica que llegó a romperse en octubre del 2019 y no pudimos reactivar después de eso. Y después tuvimos la pandemia. Entonces es inhumano lo que están haciendo las funciones del Estado. En este primer año se dedicaron única y exclusivamente a ver quién es más fuerte. Y estas peleas les pasaron facturas a las tres misiones que son los pilares de la democracia. Los tres salieron perdiendo. ¿Por qué le digo eso? Porque cuando evaluamos la confianza que se tiene en la justicia en el Ecuador, encontramos que apenas el 11% confía en la justicia, 89% de la población no confía en la justicia y en los jueces. Entonces esto nos hace ver claramente que esta pugna de poderes que vivimos en este primer año no benefició a nadie, les perjudicó a todos. Pero lo más grave es que los hogares ecuatorianos siguen sumidos en la peor crisis que se ha vivido yo creería que desde que regresamos de la democracia. 7 de cada 10 hogares no tienen trabajo. Les cuesta el conseguir recursos para cubrir con las necesidades que tienen, y principalmente no estamos hablando de cosas que vayan fuera de lo normal, de excesos. Estamos hablando de lo básico, lo que se necesita para sobrevivir. Esa es la triste realidad que hoy día afrontan 7 de cada 10 de los hogares en el Ecuador. Qué triste en realidad ver estas cifras, Néstor, qué triste, Francis, que el Ecuador no confíe en sus autoridades, que a menos o al cumplirse un año de gobierno se hayan diluido todas las ilusiones con las que llegó un gobierno que llegó ofreciéndonos muchas cosas y que realmente se ha visto que no hay un cumplimiento de la mayoría de los temas, y que los ciudadanos lo notan, que se dan cuenta y que saben que lo que está pasando es complicado y que le van perdiendo la fe a todo el tema del trabajo del Ejecutivo, del Legislativo, también de la seguridad. Ahí estamos viendo que algo pasó, se nos cambió la vamos la a silenciar a nuestra siguiente invitada. Así es. Nada más mientras ajustamos eso. Pero sí, es importante lo que tú decías en la parte final de esta conversación junto a Francis Romero. La imagen de la justicia es pésima. ¿Confía usted en la justicia? 9 de cada 10 ecuatorianos dicen que no, de acuerdo a este estudio. No confiamos ni en la justicia, no confiamos en el Ejecutivo, menos aún confiamos en el Legislativo. ¿Qué ha hecho bien la Asamblea, Silrad? 83%, nada.
Es impresionante, son impresionantes estos números al primer año de gestión. Seguiremos invitando a Francis Romero, que nos trae definitivamente pues muy buenas cifras y datos de cómo está pensando la ciudadanía y cómo estamos conectando, cómo se está conectando entre ejecutivo y también los ciudadanos, etcétera, legislativo también. Estamos viendo una asamblea con una muy baja aceptación popular y estamos viendo también una desconexión total de las autoridades con los ciudadanos. 7:30 a.m. Le agradecemos mucho a nuestro invitado Francis Romero de Click Report por estas cifras y por estos datos con los que ha contribuido a nuestro noticiero. El mundo a las 6 a través de Majestad Radio. Desde ahora disfruta del mejor internet y televisión por fibra con TVNet. Aumentamos la velocidad y disminuimos los precios. Navega sin límites con 80 megas solo por $25. Adquiere nuestros planes internet y televisión por fibra con TVNet por solo $35 con 80 megas. Estamos ubicados en la calle Guayaquil entre Río Mulaute y Pachatanga. Contáctanos al 0983-623629. TVNet en La Concordia, Santo Domingo y Viche. Instalación gratis, aplican restricciones. Todos nuestros precios incluyen impuestos. TVNet, más entretenimiento. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga. Patios de Majestad Televisión. El mundo a las 6 a través de Majestad Radio. Personajes del mundo a las 6. Estamos de vuelta aquí en El Mundo a las 6 a través de la señal de Majestad Radio. También enviamos un cordial saludo a quienes nos siguen a través de Majestad Televisión. Ana Patricia Torres desde Bogotá, nuestra siguiente invitada. Con ella vamos a pasar revista a lo que es este proceso electoral del día domingo. Hasta aquí por lo menos dicen los más recientes estudios de opinión. El gran ganador sería Gustavo Petro. Sin embargo, en política todo puede suceder, pero queremos conversar con nuestra invitada acerca de lo que ha sucedido en las últimas horas y sobre todo las previsiones de cara al proceso mismo este día domingo. Ana Patricia, un gusto saludarle. Bueno, cuéntenos cómo están las cosas a esta hora en Colombia y cómo se viven estas horas previas a los comicios. Bueno, buenos días para ti, Néstor, para todos los oyentes de Majestad Radio y para Natalia. Bueno, pues con mucha incertidumbre todavía por los resultados del domingo. Como tú has dicho, pues es una carrera en la que todo puede pasar. Gustavo Petro ha estado siempre encabezando durante este tiempo las encuestas, pero pues también hay otros dos importantes contendores, tres contendores que podrían dar una sorpresa el domingo. Hablamos de una sorpresa en realidad, porque de lo que se está hablando es de que la jugada ya política está centrada entre Fico y Petro, y que definitivamente las últimas encuestas, hacíamos una entrevista hace pocos días a una de las analistas también colombianas, nos decía que no le iba a alcanzar de todas formas a Petro ganar en una primera vuelta, pero dándole un 53%, no sé cómo lo miren ustedes ya internamente, o cómo estén esas cifras. Es decir, el último presidente que logró llegar a la presidencia sin pasar a la segunda vuelta fue Álvaro Uribe. Eso fue hace bastante tiempo y ha cambiado el horizonte, bueno, el panorama electoral en Colombia. Cada vez es más difícil que un candidato a la presidencia pase en la primera vuelta, porque tener ese 51% es fuerte en un país donde la abstención es bastante alta.
Aquí históricamente el 51% de los colombianos no votan. Entonces eso hace todavía más difícil que un candidato pueda llegar a la presidencia en la primera vuelta. Gustavo Petro, por supuesto, pues ha hecho campaña, fue senador de la República, es todavía senador de la República y logró hacer campaña durante estos 4 años para su presidencia, logró cambiar o mejorar todas esas cosas que venían mal desde su campaña anterior por la que perdió con el actual presidente Iván Duque, y eso lo tiene encabezando, pero por supuesto es muy difícil que llegue a la presidencia en la primera vuelta, de las elecciones. Y el otro candidato que se perfilaba, digamos, como el más seguro hasta hace una semana y media, era Federico Gutiérrez. Las encuestas lo perfilaban a él, pasó del 7% al comienzo de las elecciones, después de la consulta, a tener un 20, 22, 23%, incluso hoy ya está algunas encuestas que ustedes saben que esta semana empiezan a salir encuestas de muchas partes y hay que analizarlas con cuidado, pero algunas incluso le están dando el 36%, que eso es bastante alto. Es un candidato que ha crecido, que cada vez lo conocen más los colombianos y tiene muchas posibilidades, y pues yo diría que lo más seguro o lo que puede llegar a pasar es que pase Gustavo Petro ganando, por supuesto, con unos tal vez 7, 8 millones de votos, y en segundo lugar Fico Gutiérrez, y los otros candidatos se irían a repartir el resto de esas votaciones que pues finalmente para una segunda vuelta tendríamos que ver cómo es el panorama y si se unen a un candidato o al otro. ¿Se puede leer esta sorpresa que podría dar alguno de los otros candidatos, o definitivamente ya está definida este tema de que sea entre Fico y Petro? Hay algunos que hablan de sorpresa con Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández es exalcalde de una ciudad intermedia en Colombia que se llama Bucaramanga. Le fue muy bien en su alcaldía, aunque tuvo otros escándalos, incluso la Corte Suprema de Justicia lo ha llamado para una versión libre en estos días por un proceso que tiene por corrupción. No es, digamos, una cosa que llame poderosamente la atención, porque los mandatarios locales normalmente tienen este tipo de investigaciones por las contrataciones. En todo caso, él es un candidato bastante polémico, hizo una estrategia de comunicaciones muy buena, yo diría que la mejor de esta campaña, teniendo en cuenta que era un candidato pues adulto, es un adulto mayor, tiene casi los 80 años, no recuerdo en este momento la edad, pero es un hombre mayor, es un hombre muy del pueblo. Eso digamos que le ha generado un acercamiento con la gente y ha logrado calar su discurso en la gente. Muchos lo tildan de populista porque, claro, dice cosas que la gente quiere escuchar, que a los corruptos los va a meter a todos a la cárcel, que, bueno... Populista, es un discurso bastante populista. Exactamente. Incluso lo han comparado o han dicho que es el Donald Trump colombiano, para que ustedes se hagan una idea, ¿no? Aquí hace como un mes más o menos hubo ahí cierto escándalo, si lo queremos llamar así, porque él se pintó el pelo y se quiso arreglar un poco más su imagen. Y bueno, ha jugado, digamos, con la imagen y con la comunicación de una manera que sí es interesante de leer, porque pues ha calado muy bien en ciertos sectores de la población, en los jóvenes que normalmente no votan. En los jóvenes, esta es la población que normalmente no vota. ¿Cómo es el juego político ahí también y cómo animan los diferentes candidatos a los ciudadanos a votar? Porque recordemos que también en hechos pasados se decía y se generó toda una campaña de que se quería la paz y fue un golpe en las urnas cuando de repente ganó el no. La gente estaba indignada, pero resulta que fue porque no fueron a votar. Entonces, ¿cómo también juega este papel el tema de los diferentes candidatos a llamar a sus adeptos a ir a las urnas, a animarse a votar? Gustavo Petro hizo, y empiezo con él porque creo que fue el que se dio cuenta de manera estratégica que necesitaba el voto de los jóvenes. Durante estos 4 años, creo que ustedes han tenido información, han conocido las protestas que han encabezado justamente los jóvenes. Es cierto que Colombia tiene muchas desigualdades, hay un problema con el tema de educación, el acceso a la educación para los jóvenes
es limitada, el acceso al trabajo también. Entonces, él logró atraer todas esas desigualdades, todas esas problemáticas que le aquejan a la juventud y logró como encauzarlas en las protestas que se vivieron durante estos años, incluso durante la pandemia, y con eso fortalecer su campaña y fortalecer ese voto o ir, digamos, trabajando ese voto joven. Entonces, con él están la mayoría, pensaría yo, de jóvenes que van a salir a votar este domingo en Colombia. Con Rodolfo Hernández hay una población que no necesariamente es joven, pero que sí es rebelde y que no quiere ni la izquierda ni la derecha. Él, digamos que le ha quitado un poco más esa opción a otro candidato que es Sergio Fajardo, que se mostraba más de centro, pero que honestamente pues le faltó muchísima fuerza, le ha faltado muchísima estrategia para poder conquistar ese lugar en el centro, ¿no? Que es tan apetecido en cualquier elección en el mundo. Todos los candidatos quieren parecer de centro porque al final eso llama muchos votos. Esos votos de centro son un poco más de gente entre los 30, los 40 años, no es tanto el voto joven. Y el tercero sí diría yo que es Federico Gutiérrez, que aunque hay una juventud que lo apoya, incluso hay que decir lo que es de derecha, aunque el candidato no es de derecha, él no es de derecha, lo ha dicho varias veces, es más como de centro derecha, pero él ni siquiera ha querido definirse. Sí es cierto que a ninguno le gusta decir que es de la derecha. Les gusta esconder esa tendencia en realidad. Sí, no, él no lo dice, no lo dice. Es más, su vicepresidente o su candidato a la vicepresidencia, que es Rodrigo Lara Sánchez, es un candidato que viene del centro, viene del Partido Verde, ha trabajado en el centro, y de hecho cuando les preguntan que si son de derecha les molesta y dicen que no son unos candidatos de derecha y que esto no es una campaña de derecha, pero sin duda no se puede negar que en su campaña hay personas y están las corrientes de derecha y las que vienen del uribismo, que es el Centro Democrático. Entonces, en el Centro Democrático ya hay unas bases de jóvenes establecidas y esos serían los jóvenes que vendrían a votarle a Federico Gutiérrez este domingo. Ana Patricia, ¿y cómo perciben los principales personajes de la derecha este momento que vive Colombia? Porque estuve revisando algunas notas de prensa previamente, esta mañana también, bueno, tengo la costumbre de escuchar yo Radio Colombiana en las madrugadas, W escucho bastante desde muy temprano. Esta situación, este ánimo y este momento de cambio que se demanda desde buena parte de la población colombiana, ¿hay un mea culpa frente a los errores que se han cometido y que han llevado también a este crecimiento tan fuerte, Gustavo Petro? Sí, sin duda hay que decirlo, y también los candidatos han ido incorporándolo en sus discursos poco a poco, y es que sí hay una desafección política muy grande en Colombia que no ha sido estudiada lo suficiente, pienso yo. Como les decía anteriormente, en Colombia la votación es muy baja con respecto a las votaciones de los demás países de la región. Aquí vota solamente el 50% o 51%, el 51% no vota, perdónenme. Entonces está votando el 49-48% de la población para las elecciones a presidente, que son las más votadas, además. Entonces, esa desafección política lleva bastante tiempo. Hay varios factores. Uno, ahorita mismo lo estamos viendo, es el económico. Por supuesto, la pandemia nos golpeó a Colombia y ha golpeado a todo el mundo, y eso ha sido, digamos, también llevado a los debates políticos para saber cómo solucionarlo. Otro tema que es evidente es el tema de la violencia y de la inseguridad en Colombia. Aunque nosotros tenemos el acuerdo de paz firmado con las FARC, tenemos otros problemas de violencia, tenemos las extintas los extintos paramilitares se convirtieron en otras células delincuenciales que son narcotraficantes, que son delincuentes en las zonas rurales del país, y que obviamente convierten estas zonas en unas zonas de difícil acceso, y además de difícil, pues para vivir es complicadísimo. La gente tiene que vivir con miedo, tiene que desplazarse cuando los grupos armados se están enfrentando. Entonces eso es una realidad que en las discusiones presidenciales casi que siempre quieren taparse los ojos,
y simplemente hablar de que van a negociar con el ELN o que van a hacer esto, pero realmente no hay como una respuesta que a la gente le cale y le crea, porque también han jugado mucho con ese tema. Y sí, Gustavo Petro ha logrado de una manera muy inteligente tomar toda esa desafección, esa de pronto rabia, resentimiento que tienen muchos colombianos por la falta de atención, por el difícil acceso a la educación o a la salud, y lo ha convertido en su discurso político pues en algo que puede ser solucionado. Ahora, también es un discurso muy peligroso, porque decir que se van a solucionar unos problemas históricos que son tan grandes, que con un presidente se va a solucionar, pues también llega a ser y raya con el populismo, ¿no? Y saber de dónde van a sacar, o dónde va a sacar ese dinero, pues con las propuestas que ha tenido, por ejemplo, de decir que hay que acabar la exploración y la explotación de petróleo y hay que cambiarla por las energías renovables, pues es bastante populista, porque evidentemente Colombia tiene unas reservas de petróleo de las que además vive, y pues de un día para otro no se puede pasar a unas energías renovables. Eso debe ser una transición lenta que se pueda hacer con el tiempo y que se haga de manera segura, pero no quitarla de un día para otro. Esos son, digamos, algunas de las respuestas que él ha dado. En otros aspectos también lo ha hecho, por ejemplo, obviamente que ha sido temerosas, o más bien temerarias las propuestas de cobrarle más a quienes tienen empresas o a quienes son más ricos, para que paguen o tributen más en Colombia. Eso también obviamente lo han visto con unos ojos, no con muy buenos ojos en el sector industrial colombiano, incluso con miedo. Aquí se habla de un tema en la calle, ¿no?, que es la cláusula Petro. ¿Qué es eso? Que cualquier industrial o empresario que usted conoce le dice, no, si Petro gana, yo me voy, ¿no? Y eso puede llegar a pasar en una eventual victoria de Gustavo Petro, según pues lo que se ha ido como sintiendo, ¿no?, en la calle, más allá de las encuestas y más allá de los programas de televisión y eso que uno puede sentir con los empresarios que tienen miedo de que gane Gustavo Petro. Algunos otros lo apoyan, por supuesto, ¿no? Hay que decirlo también. Él ha tenido también apoyo de algunos empresarios. Bien, Ana Patricia, estaremos pendientes de lo que ocurra el próximo fin de semana, y bueno, ya habrá oportunidad de conversar en los siguientes días acerca de los resultados que se den y si finalmente se consolida lo que hasta aquí es la tendencia y la posibilidad de que... domingo, ¿no? Domingo. Petro, sí. Perfecto, entonces domingo estaremos súper atentos a ver qué es lo que ocurre, quiénes mismos pasan esta segunda vuelta, porque según lo que nos han dicho y lo que nos acaba de decir nuestra experta, pues no hay paso para una primera vuelta. Veamos qué es lo que pasa, veamos si hay el candidato sorpresa y estaremos muy atentos a lo que pase en el vecino país. Ana Patricia, muchísimas gracias. A ustedes muchísimas gracias, y pues nada, estaremos muy atentos también para contarles lo que siga sucediendo en Colombia. Un saludo para toda la audiencia en Ecuador. Muchísimas gracias, Ana Patricia Torres, en directo desde Bogotá. Y puede sonar una frase ya cliché, repetida muchísimas veces, pero bueno, que el gran vencedor o la gran vencedora este domingo sea la democracia colombiana. Son las 7:47, pausa, ya volvemos. El mundo a las 6 a través de Majestad Radio.
Desde ahora disfruta del mejor internet y televisión por fibra con TVNet. Aumentamos la velocidad y disminuimos los precios. Navega sin límites con 80 megas solo por $25. Adquiere nuestros planes internet y televisión por fibra con TVNet por solo $35 con 80 megas. Estamos ubicados en la calle Guayaquil entre Río Mulaute y Pachatanga. Contáctanos al 0983 62 36 29. TVNet en La Concordia, Santo Domingo y Viche. Instalación gratis, aplican restricciones. Todos nuestros precios incluyen impuestos. TVNet, más entretenimiento. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga. Patios de Majestad Televisión. El mundo a las 6, a través de Majestad Radio. Personajes del mundo, a las 6. 7 de la mañana con 51 minutos. Estamos ya en la recta final de nuestro programa El Mundo a las 6 y estamos ya con una invitada muy especial. Ella es Carmita Gutiérrez. Ella ha hecho trabajo social durante muchos años. Ella es presidenta de Asonic y ahora vamos a hablar sobre la carrera atlética 12 horas de amor, un relevo por la vida. A ver, primero comentarnos qué es Asonic, que es una fundación que trabaja por los niños que tienen cáncer. Lo que hace Asonic es acoger a sus padres, como les comentábamos al inicio de precisamente esta entrevista. Lo que hace es acoger a sus padres para que no abandonen los tratamientos de sus hijos por el tema del cáncer, porque en nuestro país lamentablemente se registra un alto abandono del tratamiento, porque los padres tienen que llegar a las grandes ciudades y no pueden mantener allí a sus pequeños, no pueden mantenerse también. Entonces lo que hace Asonic es ser una casa de acogida para los papás y que definitivamente se puedan ellos tener un lugar donde permanecer mientras sus hijos reciben este tratamiento contra el cáncer y pueden luchar contra esta durísima enfermedad. Para esto ya nos encontramos con Carmita Gutiérrez. Ella nos va a hablar precisamente de la iniciativa que están llevando a cabo adelante en estos momentos, porque lo que necesitan es recaudar fondos. Bienvenida, Carmita Gutiérrez, está siempre en su casa. ¿Cómo está? Cuéntenos sobre esta carrera, por favor. Hola, Cirat, muchas gracias por la invitación. Bueno, en nuestra carrera, como la estamos retomando después de 2 años de no haberla realizado por esto de la pandemia, vamos a realizarlo desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, lo que siempre lo hacíamos desde 7 de la mañana a 7 de la noche. Esta vez solamente lo vamos a hacer por 6 horas debido a ciertas restricciones con respecto a la pandemia. Va a ser en el Boulevard de la Carolina, entre la Shiris y Naciones Unidas, donde siempre hemos estado. Es nuestra 10ª edición y ya pues el próximo año cumplimos 25 años de vida institucional. Es del 11 de junio y les esperamos que nos puedan acompañar. Este dinero es para pagar el arriendo y los servicios básicos, que es un dinero que nunca nos llega por otros medios que no sea por
los eventos que nosotros realizamos para poder seguir sosteniendo el albergue. De hecho, por efectos de la pandemia tuvimos que abandonar el albergue anterior porque estábamos debiendo mucho dinero, era un arriendo muy alto el que teníamos que pagar y nos fuimos a uno más pequeño, más estrecho. Estábamos un poco más ajustados en la parte de las camas y todo, pero era eso o cerrar el albergue, y pues lo de cerrar el albergue era muy difícil, sobre todo para ¿Cuántas personas están ahorita recibiendo ayuda en el albergue? ¿Cómo se han organizado también? Sobre todo pensando en estos niños, porque los papás necesitan estos lugares para poder quedarse y que sus hijos puedan recibir la atención adecuada, que puedan también recibir los tratamientos mientras luchan contra esta enfermedad y que tengan que preocuparse, además de pagar, por ejemplo, hoteles o ver el lugar en donde quedarse. Ustedes les abren la puerta a estos padres para que puedan apoyar a los chicos. Así es, como les decía, por efectos de la pandemia, los padres también se han visto un poco limitados económicamente y muchos de ellos se han quedado sin trabajo. Entonces el hecho de que tengan que llegar a un albergue donde tienen alimentación, donde tienen una psicóloga que trata al niño y la familia, donde muchas de las veces los padres les mandan ya a sus hijos de 12, 13 años solos al albergue porque no les alcanza para los pasajes, y nosotros pues estamos pendientes de que lleguen a sus tratamientos, de que vayan, de que regresen a tiempo y todo. Les da una seguridad a los padres y ellos pueden limitarse de no venir sabiendo que hay un albergue, que hay unos padres que siempre están pendientes del resto. Entre ellos se ayudan mutuamente, entre ellos cocinan, ellos limpian, porque nosotros no tenemos una persona que nos ayude con esta parte de la limpieza ni nada. Entonces son los padres los que siempre terminan realizando las labores diarias en el albergue y van a sus tratamientos con la seguridad de que van a poder regresar y van a tener un alimento algo caliente que puedan dar a sus hijos. La carrera se llama En los zapatos de quienes luchan contra el cáncer. Es este junio 11, es en el Boulevard de la Carolina, esto es en la Avenida Naciones Unidas y Los Chiris. ¿Cómo podemos hacer para acceder? ¿Cómo también podemos apoyar? ¿Cuál es el costo de inscribirse en la carrera? Y sobre todo, quienes quisieran dar un mayor apoyo, quienes tienen en su corazón seguir ayudando, ¿cómo pueden hacerlo, Carmita, aparte del valor que se tendría que pagar para participar en esta carrera y para apoyar a todos los niños de Azonic? Bueno, el costo de la carrera es de $5. Se pueden comunicar al 0984-653-014 o al 099-552-778. Desde la próxima semana incluso podrán entrar en nuestra página web en la www.azonic.org y van a encontrar un link donde pueden adquirir su vuelta y comprar, o si no, pues el día de la carrera pueden acercarse a comprar el boleto respectivo, o quienes quieran, empresas, instituciones que quieran apadrinar un niño y correr por ese niño, pues está muy abierto. Nosotros todavía estamos receptando quienes quieran hacerlo. En realidad no gana el que más corre, gana el equipo que más gente ha corrido alrededor de la Carolina, que es 3.5 kilómetros. Hay un circuito que nosotros tenemos señalado para que puedan realizar su carrera. Entonces, ahí pues, como les decía, los equipos todavía pueden participar y ser parte de nosotros. Van a tener la oportunidad de conocer a uno de nuestros niños. Nosotros hemos seleccionado a los niños, sobre todo los niños que están recién en tratamiento o que han hecho una recaída, porque son los momentos más difíciles que necesitan tanto el niño como la familia, que sentirse apoyados y que hay alguien que respalda a esos niños.
Muy bien, entonces estamos hablando de la carrera, ya lo saben, este 11 de junio pueden participar empresas, también pueden participar ustedes como ciudadanos, ir en familia, todos juntos al Boulevard del Parque de la Carolina, en la Avenida Naciones Unidas y Los Chiris. Son $5 por la vuelta. El tema es apoyar, el tema es ayudar, háganlo, contacten también con Carmita Gutiérrez, ella es la encargada de todo este tema, de toda la administración. Ella lleva años luchando y empujando esta fundación, particularmente la conozco desde hace varios años, y siempre luchando, siempre enfocada por estos niños que padecen cáncer, siempre con un corazón muy solidario. Los contactos, les repetimos, 098-465-3014, 099-255-2778. Ya lo saben, entonces, ustedes, por favor, inscribirse en esta carrera. Apoyemos todos a los niños que están luchando contra el cáncer, con la fundación, sobre todo ASONIC, que es la Asociación Ecuatoriana de Padres de Niños, Niñas y Adolescentes con Cáncer. Pongámonos en su lugar, pongámonos y también pongamos su granito y nuestro granito de arena. Apoyemos a todos estos niños, y qué mejor manera de hacerlo que pues participando en esta carrera. Y si usted tiene en su corazón las posibilidades de seguirlo haciendo de diferentes maneras, hágalo. Carmita, muchas gracias por venir. Esta siempre será su casa, siempre usted está bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, Irad, y bueno, les esperamos. Es un día familiar, pueden correr, caminar o lo que sea, pero vayan, apoyen. Va a haber saltarines, va a haber cosas para los niños, artistas de gran renombre, las Tres Marías, los Caballeros, algunos que van a estar ahí presentes, y pues esperamos que ustedes nos puedan colaborar. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Estamos entonces despidiendo ya a Carmita Gutiérrez. Ella es la presidenta de ASONIC, y le agradecemos por venir, por también un poco comentarnos sobre este tema y todo lo que tienen que pasar los pequeños que sufren cáncer, y sobre todo seguir luchando con este tema, con estos problemas. Lo mejor que podemos hacer es ayudarlos de alguna forma. ASONIC lo que hace es ser un albergue para que ellos lleguen, tengan un lugar y comida caliente. Ustedes también pueden hacer diferentes donaciones, háganlo por favor. 8 de la mañana con 1 minuto, estamos ya cerrando El Mundo a las 6. Muchas gracias a todos por habernos acompañado, muchas gracias por habernos seguido. Estaremos ya presentes el día lunes, y también les contaremos qué es lo que pasó con las elecciones en Colombia, cómo se ha movido también el fin de semana en el Ecuador, qué es lo que pasa con el tema legislativo, qué es lo que va pasando también con el juego político y el ajedrez que se vive cada vez en nuestro país. Así es que todos atentos para este próximo día lunes. Nos reencontramos con nosotros, y El Mundo a las 6 será hasta el próximo día lunes, como ya lo dijimos. Un abrazo para todos, que tengan un excelente día y una excelente jornada. Quédense con nosotros porque en poquísimos minutos llega ya Luchito Eras con los deportes, a contarnos también qué se viene en este fin de semana, cuáles son los diferentes partidos que se van a jugar y qué es lo que esperamos en el tema deportivo. 8:02, estamos ya cerrando nuestro programa. Que tengan un excelente fin de semana. Un abrazo para todos.